por acompañarnos. Diego me pide que haga la introducción un poco al tema que nos convoca hoy. Y bueno, los más veteranos ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Esta es parte de una historia que comienza hace 45 años ya, por 1969, un 8 de octubre. Un 8 de octubre que Pando se vio conmocionado por una actitud de un grupo guerrillero en ese momento, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. 8 de octubre que es una fecha emblemática también para el MLN y para los grupos de izquierda, porque es el día previo a la muerte de Che Guevara. O sea que ellos, recordando esa fecha, 2 años antes habían capturado al Che Guevara y las fuerzas militares de Bolivia, y fue muerto un día después, el 9 de octubre del año 67. Pero bueno, tenían la intención de conmemorar un golpe psicológico a la democracia, haciendo una toma de Pando, haciendo una toma con violencia, y en la cual, lamentablemente, una de las víctimas civiles que pierde la vida es Carlos Burgueño, el papá de Diego. Diego que había nacido el día antes, y que por suerte, hoy me entero, no sabía el detalle, hoy me entero de que por lo menos el padre llegó a conocerlo antes de ser asesinado en el lugar de donde partimos, desde el correo de acá, de esta ciudad. Esto es un acto de recordación, no es un acto de represalia hacia nadie ni de venganza. No estamos en eso. Estamos en un acto de recordación por las víctimas del terrorismo. Me incluyo, me comprenden las generales de la ley, y soy lamentablemente, soy de los pocos testigos vivientes que quedan de esa época, siendo víctima directa de los ataques de terrorismo en este país. Lo bueno de todo esto es recordarlo, porque nosotros no estamos pidiendo nada que no sea un reconocimiento. Tanto se han reconocido a tantas víctimas en este país. ¿Por qué razón no se reconocen a las víctimas del terrorismo? Las democracias, y cuando hablo de las democracias, pluralizo, porque no son las democracias de la democracia uruguaya. La democracia en general de una parte de América han escondido a las víctimas del terrorismo. Las tienen ahí de lado, las barren para abajo de una alfombra. Como que las democracias parecería que tienen vergüenza de mostrar a esas víctimas que en sus propias democracias fueron víctimas de los ataques de los terroristas. Tanto es así que en los lugares en los cuales se conmemora anualmente es en Europa, y generalmente en España. Se conmemora anualmente el día, se hace el Congreso Internacional de víctimas del terrorismo, en el cual tuve la satisfacción de participar. Satisfacción, digo, porque interactuar con las víctimas del terrorismo abre un espacio muy grande de reflexión hacia las sociedades que vivimos, y mostrar hoy que es incipiente y que lo estamos viendo en su máxima plenitud lo que son capaces de hacer, ¿ah?, los radicales terroristas en cualquier parte del mundo. Y es bueno que lo sepamos, es bueno
razonar de que acá no hay una víctima. Cuando se habla de víctima del terrorismo, no hay una víctima puntual o marcada. Cualquiera, nosotros, ustedes, en cualquier lugar y en cualquier momento, no importa la raza o el color o el partido al que representen, una bomba explota en un centro comercial y mata a inocentes, niños, mujeres, no importa que estén embarazadas. El terrorismo es un flagelo universal. Y tenemos que transmitirlo de esa manera, porque tenemos que convivir con esta situación que lamentablemente nos ha tocado en suerte en estas décadas vivir. Y tenemos que recordarlo para advertir que si bien vivimos una democracia renga, pero democracia al fin en este país, tenemos la suerte de tener elecciones libres, pero tenemos la desgracia que no se respetan las decisiones del pueblo cuando el pueblo se expide a través de un referéndum, por ejemplo, cosa que hace poner algún manto de duda con relación a algunos actos democráticos, ¿verdad? Pues bien, yo quiero acompañar a Diego en este día tan especial, porque la verdad nos gustaría, y lo hemos hablado con él, poder hacer este tipo de reuniones en diferentes lugares con diferentes ciudadanos, ¿verdad?, que han tenido la desgracia de haberse sido vulnerados sus derechos por algún descarriado que pensó en su momento que la justicia divina la tenía en sus manos. Lamentablemente no podemos llegar, ni tampoco tenemos la posibilidad de que nuestros representantes nos reconozcan como tales. Simplemente reconocer. Hay víctimas del terrorismo, y hay muchas, hay cerca de 70. Pero cuando hablamos de víctimas del terrorismo, no me refiero a la víctima directa, a los que de alguna forma en un momento determinado sufrimos esa embestida, sino que tenemos que hablar de ellos. Por cada víctima directa existen decenas de víctimas indirectas que sufren y sufren durante muchos años el padecimiento que le hicieron vivir cuando le sacaron a un ser querido. Y en este caso yo hacía una reflexión, digo, no quiero ni imaginarme la vida que tuvo que vivir la mamá de Diego luego de la muerte del padre, con un hijo recién nacido. Esas son víctimas que no se reconocen tampoco, y son víctimas que han vivido y han sufrido mucho. Los hermanos, los sobrinos, los tíos. ¿Quién no sufre por esas víctimas? Son tan víctimas como las víctimas directas, como el mismo padre, como Carlos Burgueño. Por eso les agradezco que hayan aceptado esta convocatoria como la hacemos todos los 8 de octubre de cada año, porque me parece que es bueno recordar, y reitero, sin odios ni rencores, sino que fundamentalmente podamos ser la transmisión hacia los jóvenes que hoy reciben una idea muy equivocada de cuál fue las vivencias que nosotros tuvimos por allá por la década del 70, aún antes del año 60. Y decirles a los propios jóvenes que en esa época vivíamos en democracia, que no vino ningún grupo armado externo a rescatarnos de una dictadura, sino que la dictadura ya estaba consolidada y había derrotado a todos los grupos terroristas a partir de 1972. Los libros de historias tendenciosos hacen una interpretación para tratar de lavar las culpas de aquellos que cometieron en su momento las peores felonías. Pero bueno, en un resumen habría mucho para hablar
y habría mucho más para agregar sobre este tema en particular. Pero acá lo que es importante es que Diego, que es el que convoca y el que tiene el día especial en su historia, 45 años después, nos diga cómo y de qué manera él siente este día. Bueno, muchas gracias, muy amable por escuchar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presencia. Y yo me escapé ese día. Todavía siguen surgiendo casos de gente que estuvo en ese momento y el reconocimiento de después de tantos años que la gente lo tenga presente y que concurra con nosotros a acompañarnos en esta fecha tan especial es muy importante para mí, para la familia y para otras víctimas civiles que nosotros también apoyamos y estamos reagrupando. Muchísimas gracias a todos. Saben lo especial que significa para mí esta fecha. No es para nada fácil hacer esta heroica convocatoria sin medios, solo con el medio del teléfono y la computadora. Creo que la gente todavía no ha terminado de concientizarse en lo que significa para gran parte de la sociedad nuestra causa. Nuestra causa que la venimos luchando ya hace 3 años cuando la iniciamos con presentar la demanda en el juzgado, en este juzgado que tenemos acá enfrente, para reabrir algo que esperábamos nunca tener que hacerlo, porque en definitiva nosotros, todas las víctimas, supimos dar vuelta a la página, como la idea fue esa, al asumir la democracia, tratar de perdonar y tratar de dar vuelta a una página, y que lamentablemente una fracción de nuestra población se empecinó en revertir y tratar de tergiversar justamente lo que era una historia que tendría que haberse dicho desde un principio toda completa. Acá hay falta de, no sé si de heroicidad o de valentía para que esto nunca hubiera tenido que caer en lo que cayó, que es lamentablemente que esta gente ha estado haciendo desde el campo orégano, contando ellos solos la historia, y por consecuencia la historia que termina creyendo las nuevas generaciones, que es lo que más me preocupa. Me preocupa las nuevas generaciones, como también la gente adulta que también supo vivir esa época y que lamentablemente parece que hubo una amnesia colectiva en la cual se han olvidado de que con una simpatía y campechana y muchas veces hasta de mala educación, forma de ser, se conquistan masas sin mirar los antecedentes penales. Que es verdad, muchas veces esa persona dice algunas verdades del mundo, de la sociedad, cuando se pone a filosofar, pero en definitiva, como yo siempre digo, todos pueden decir verdades, pero si no son completas pasan a ser mentiras. O sea, verdades dijeron todos. Hitler también llegó a decir verdades, pero no por eso dejó de ser un genocida como fue. Entonces, las verdades también depende de quién las diga y qué antecedentes tiene moral como para poderlas adjudicar. Lamentablemente nosotros hemos sufrido desde un inicio, desde un inicio cuando nosotros, los que me han acompañado todos los años lo saben, cuando falleció mi padre, no fue un fallecimiento común, fue un fallecimiento en el cual, por más de que mi familia, mi madre en particular, intentaba ocultar un poco la realidad para no crear un trauma en nosotros, en mi hermano y en mí, lamentablemente tuvo que decirnos, porque nosotros íbamos recibiendo las noticias de toda la gente cuando veníamos a Pando, nos conocían no como Diego Burgueño, me conocían como el pobre niño que le había matado al padre el día siguiente de haber nacido. Y eso significó en nosotros un trauma que sin embargo no causó rencor, el rencor que pudieron tener ellos para empezar a reabrir solo una parte de la historia y contar una parte de la historia. Nosotros pensábamos dar vuelta a la página hasta que empezamos a ver la desinformación generalizada que se estaba fomentando, al grado de que lo vengo denunciando ya hace 3 años, los libros que están circulando de historia en tercer año más precisamente, cuando
Esos libros están contando una historia tan reciente del Uruguay, casualmente, con uno de los protagonistas gobernando el país. En ese libro se dice, por ejemplo, en el caso de mi padre, como que él había muerto, pero porque formaba parte de una contienda, para, supongo, justificar el asesinato injustificado que había realizado. Pero esta fecha, que si bien es la fecha que se conmemora lo de mi padre, lo hacemos partícipe a todas las víctimas civiles. Acá nos acompaña Sergio Molaguero, también Jaime Orosa y a otras víctimas que lamentablemente por razones familiares no han podido concurrir. Pero son víctimas civiles que nadie nunca respondió absolutamente por ellos, ni por defender la honorabilidad de quienes fallecieron y de sus familias. Yo en particular soy una persona que cuando he hecho todo tipo de prensa, se me ha querido achacar, cosa que ya estaba preparado porque sabía con quién me estaba metiendo, digo, todo tipo de amenazas y sufrir lo que es teléfonos intervenidos, como que yo fuera una amenaza para la democracia, ¿no? Ese tipo de acciones las hemos mal o bien sufrido muchos de nosotros, solamente por querer contar nuestras vivencias y nuestros relatos de la parte de la historia que se intenta fanáticamente ocultar. Nosotros no pretendemos, yo en particular no pretendo, como muchas veces en los medios de prensa se me pregunta de gente que participa en ciertos programas, que me han preguntado concretamente ¿por cuánto hiciste la demanda? Digo, yo la demanda la hice, fue una demanda penal, no fue una demanda civil. Yo el dinero me lo gano con mi lomo, no necesito dinero del Estado. Y el dinero del Estado aparte que tampoco se justificaría en el caso nuestro, porque quienes cometieron los atropellos no fueron ningún gobernante ni el Estado de turno. Fueron gente particular que en definitiva serían ellos los que se tendrían que hacer responsables de un resarcimiento a todas las familias. Entonces no es justo que todo el Estado, que somos todos, tuvieran que pagar justamente por algo que hicieron unos pocos fanáticos que se creyeron los Robin Hood del siglo XX. En definitiva, esta causa no termina acá, como siempre, ya es la tercera marcha que organizamos y bien dice el dicho, persevera y triunfarás. Nosotros seguimos con la esperanza de concientizar a cada vez más gente. A mí hay mucha gente que cada vez que salgo a la prensa se comunica conmigo, con el medio de prensa, para agradecer el hecho de que nosotros estamos difundiendo esta parte de la verdad oculta y agradeciendo porque desconocían los hechos, cómo se han dado y cómo se siguen dando al día de hoy. Entonces, esa es la motivación principal para nosotros seguir adelante, seguir muchos, pocos, los que sean, los que quieran acompañar, pero queremos hacer partícipe a toda la gente y a toda la población de que nosotros no vamos a bajar la lucha hasta que se termine con esto, de esta infamia que se hace con la historia y este protagonismo que han tenido algunos personajes desde el momento que hasta hace unos años acá se realizaban en esta plaza los actos en conmemoración de su hazaña en Pando, que por suerte han dejado de hacerlo, no sé si por obra de tener que nosotros salir a la calle también, pero por suerte tenemos la dicha de que por lo menos en esta ciudad, que es donde se cometieron las atrocidades, ya no hagan actos festejando algo que nadie con una cierta mentalidad democrática y sensata puede justificar. Así que nosotros vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir soportando, como me ha pasado cada vez que realizo una aparición pública, las amenazas de turno, pero nosotros vamos a continuar con esta lucha porque estamos jugados a decir la verdad. Sin más, no los quiero aburrir, agradezco de corazón a todos cada uno de los que están acá. La presencia vale mucho para nosotros y sencillamente les digo, estos 8 de octubre, hasta bien no se dé vuelta la página definitivamente, seguiremos haciendo actos de presencia en esta ciudad. Muchas gracias para todos.
Bogotá.